Hola, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy implementaremos un inversor trifásico con fuente de voltaje tipo puente de dos niveles con modulación de onda cuadrada. Las siglas VSI se refieren a Voltage Source Inverter, inversor de fuente de voltaje. Ok, entonces podemos ver el esquemático. Eh, Tenemos la fuente de voltaje, voltaje DC. Tenemos tres ramales, ¿no? Tres ramales de semiconductores, eh, y la carga trifásica, ¿no? Conectada en este caso en Y, con neutro flotante, ¿no? Entonces, ¿en qué se resume este tipo de convertidor de energía? En partiendo de un voltaje DC, entregar un voltaje AC. ¿Ok? Es posible variar la frecuencia de ese voltaje AC en este caso. Podemos avanzar un poco más y aquí veremos de que hay dos tipos de técnicas, ¿no? Para la implementación de este inversor, con la técnica de conducción de 120 grados o la técnica de 180 grados. Revisaremos este tipo, el segundo tipo, el de la técnica de conducción de 180 grados, ¿no? Y bueno, aquí se muestra una teoría indicando de que en la actualidad eh, este tipo de inversores con esa técnica de modulación no se emplea. Sin embargo, para técnicas más avanzadas como la técnica SPWM, SBPWM, eh, esta técnica de modulación de onda cuadrada de 180 grados nos permite empezar su estudio, ¿no? De estas técnicas más avanzadas. Bueno, un poco más, veamos el circuito que se implementa y bueno, nosotros lo resumiremos el circuito de control de tal forma de que no implementaremos, eh, al menos en este video, esta generación de pulsos empleando este bloque ya implementado en MATLAB, el bloque denominado Pulse Generator Thyristor 6 Pulse, ¿no? Es un generador de pulsos de tiristores de 6 pulsos, ¿no? Recibe el valor del ángulo alfa, recibe, eh, digámoslo así, la frecuencia angular, o el desplazamiento angular teta, teta igual omega t, ¿no? Y una señal de habilitación. Entonces prescindiremos para este video de esta generación de pulsos, ¿no? Y nos concentraremos en generar directamente este patrón de pulsos, ¿no? Aquí están las corrientes de cada una de las compuertas de los IGBTs, ¿no? Entonces necesitaremos generar 6 pulsos, ¿no? Ya que tenemos 6 IGBTs, tal como se muestra en el diagrama del inversor, ¿no? Son 3 ramales, cada ramal con 2 IGBTs, y entonces podremos implementar esta secuencia, ¿no? De pulsos. Bueno, un poco los resultados de la simulación, voltajes de línea a línea y de línea neutro que deberán aparecer. Nuevamente voltajes de línea a línea, línea neutro, y bueno, un análisis un poco más detallado se puede apreciar luego, ¿no? Sin embargo, nosotros nos concentraremos en implementar esta secuencia de pulsos, ¿no? Para este inversor, ¿ok? Entonces partimos implementando el circuito desde el circuito que ya realizamos uno de los videos que ya realizamos anteriormente, el cual se refería al inversor monofásico de puente completo de modulación de onda cuadrada.
Eh, y entonces este es el video. eh, este video se lo puede encontrar en el canal. Entonces este video lo podemos encontrar nuevamente en el canal. Okay. Eh, Dentro de la lista de reproducción referente a torcedores inversores es el video número 6, ¿no? El inversor monofásico de puente completo, ¿no? Entonces nos basaremos en ese esquemático que ya implementamos para implementar el inversor trifásico. Okay. Podríamos reubicar estos osciloscopios temporalmente en otro lugar. Podríamos prescindir de estos elementos de medición. Y tenemos que implementar 3 ramales, ¿no? Por el momento no necesitamos mediciones. Vamos a basarnos en este ramal. Vamos a borrar este ramal de acá. Vamos a copiar el que tendríamos aquí. Lo reubicaremos. Bueno, podríamos primero ubicar el ramal de la derecha. Ya tenemos el ramal central. Podríamos ubicarlo ahí. Okay. Podremos reubicar estos componentes. Bueno, podríamos volver a copiar luego de haber hecho las modificaciones. Antes de ello podríamos dejar un espacio a la derecha, a la izquierda. Hacemos un zoom, ampliamos.
tenemos los 3 ramales. Conectamos este ramal de esa forma. Conectamos el tercer ramal. Tenemos los 3 ramales, ¿no? Y procedemos a asignar los nombres respectivos, ¿no? Entonces, en el primer ramal sería el transistor Q1 y el diodo D1. Por lo tanto, este nombre lo cambiamos a D1 y a Q1. Esta sería la corriente del tiristor de Q1. Tendríamos aquí la corriente del diodo 1 tendríamos aquí el pulso 1. Hemos configurado el primer transistor y el primer diodo, el ramal izquierdo, los semiconductores superiores, ramal izquierdo, semiconductores inferiores, Q4 y diodo 4 y pulso 4. Ok, vamos a denominarle tal como muestra el circuito, o creo que podemos mantener P1 directamente, ¿no? En vez de G1. Ok, y entonces tendríamos aquí el diodo número 4, el transistor 4, tendríamos la corriente de Q4, tendríamos aquí la corriente del diodo 4 y este sería el pulso P4. Aplicar OK. Muy bien. El siguiente semiconductor, el que se encuentra en el ramal central en la sección superior, serían el transistor, el IGBT Q3 y el diodo 3. ¿Ok? Entonces esto sería D3, esto sería Q3, esta etiqueta sería la corriente del diodo 3 y tendríamos aquí la corriente de Q3. Este sería el pulso número 3. Ok, vamos a este par de semiconductores, IGBT Q6 y diodo 6. Ok, cambiamos los nombres. Esta sería la corriente de Q6. Esta sería la corriente del diodo 6. Tendríamos aquí en la compuerta el pulso 6. Ok, podríamos luego de ello ir al tercer ramal y aquí tendríamos los elementos Q5 y diodo 5 en la parte superior, D5, Q5. Tendríamos aquí la corriente del diodo de Q5, perdón. Tendríamos aquí en esta etiqueta la corriente
del diodo 5 tendríamos aquí el pulso 5. Aplicar OK. Y con respecto a este par de semiconductores, ramal derecho, sección inferior, sería IGBT2 y IGBTQ2 y diodo 2. Tendríamos aquí Q2, diodo 2 y D2. Tendríamos aquí y de Q2. Clicar OK. Tendríamos aquí el pulso 2. Muy bien. Implementamos una carga. Nos dirigimos a SimScape. Nos dirigimos a Power Systems, Specialized Technology, Fundamental Blocks, Elements, y necesitaríamos un Series RLC Branch. Lo agregamos. Podemos dejar un momento la librería aparte. Sería una carga de tipo resistiva de un ohmio. La denominaremos R1. Simplemente load 1. O podríamos dejarlo como R1. Ok. La carga la ubicamos en esta posición. Necesitamos otra carga, dos cargas más de hecho. De esa forma podríamos el inversor, los ramales inferiores. Bueno, antes de ello podríamos alejarnos un poco. Podríamos estos puntos moverlo un poco más hacia la parte inferior. Las cargas las podríamos ubicar un poco más hacia abajo. Muy bien. Estos osciloscopios los voy a mover un poco más hacia la derecha. Por el momento no los necesito. Y conectamos cada uno de los ramales hacia la carga, ¿no? Entonces realizamos esta conexión desde el siguiente ramal, esta conexión, desde el tercer ramal, la última conexión. Muy bien. Podríamos implementar las mediciones. Necesitamos medir las corrientes de línea, los voltajes de línea a línea y también los voltajes de línea neutro. Medición de corriente y medición de voltaje. Podemos ampliar un poco más. Medimos las tres corrientes de línea.
Y ahora las mediciones de voltaje en la carga, ¿no? Bueno, aquí esta carga va a ser una carga en Y con neutro flotante. Formamos el neutro. Este sería el neutro flotante. Carga conectada en Y con neutro flotante. Muy bien. Y ahora mediciones de voltaje de línea. Bueno, antes de ello creamos la etiqueta respectiva. Entonces aquí copiamos una etiqueta circundante, reasignamos el nombre, en este caso será la corriente de línea A y A. Esta sería la corriente C. Y esta sería la corriente de línea B. Ok. Voltajes de línea a línea. Bueno, antes de ello podemos agregar una etiqueta para nombrar cada una de las líneas. Línea A, línea C, línea B. Muy bien. Podremos incluso acomodarlos un poco más, separarlos. Medición de voltaje B a B. Tendríamos aquí el voltaje B a B, el voltaje BBC,
voltaje BBC y finalmente el voltaje CA, de línea a línea CA. BCA. Ok, listo. Entonces nos harían falta los voltajes de línea neutro. Estos osciloscopios nuevamente los desplazamos hacia la derecha. Voltajes de línea neutro. Podríamos agregar una etiqueta similar a esta y con la letra N indicando de que este sería el neutro. ¿Okay? Nuevamente necesitamos 3 mediciones. Las podríamos hacer aquí abajo o quizás acá arriba. A ver. Sí, puede ser aquí arriba. Y tendríamos que renombrar las etiquetas de tal forma que sea los voltajes, se mencionen los voltajes de línea neutro. BBN, BCN. Tendríamos el voltaje AN, tendríamos el voltaje BBN, y el voltaje CN. Ok. Realizado aquello, podríamos, antes de pasar con la configuración de los pulsos, bueno, creo que podríamos crearlos, dejarlos creados y luego pasamos a los osciloscopios. Entonces estos bloques que tendríamos anteriormente los borramos, ¿no? Vamos a generar ahora los pulsos. ¿Cuáles pulsos? Aquellos que son enviados hacia cada uno de los 6 IGBT, ¿no? Entonces tendríamos pulso P1, P2,
P3, P4, P5 y P6. ¿Okay? Vamos a emplear pulsos o generadores de pulsos. Necesitamos sources de la librería sources de Simulink, generadores de pulsos. Minimizamos y vamos a necesitar 6. Estas etiquetas serían P1, P2, P3. Observen que aquí el warning desaparece. Esa etiqueta, al estar tener una sombra de color amarillo, indica que hay una advertencia debido a que no se ha creado el bloque from, el bloque goto, que es el que ahorita estamos configurando al asignar una etiqueta goto de nombre P3. Apply. Desapareció, correcto. Entonces copiamos estos y agregamos 3 más, de tal forma que se generen los pulsos restantes, ¿no? Ahora sí hay un error, dado que dos etiquetas goto no pueden tener el mismo nombre, ¿no? Es decir, serían señales diferentes, por ejemplo P1 y P1, ¿no? Es decir, no puede ser posible que señales diferentes vayan a una misma etiqueta, habría un conflicto, ¿no? Entonces, para ello, bueno, esto simplemente se soluciona creando la etiqueta P4, P5 y P6. Inicialmente esa sería la configuración de pulsos que necesitaríamos, ¿okay? Pero vamos a observar de que luego es posible se necesitará hacer una suma de generadores de pulsos. ¿Okay? Entonces ahora sí podemos proceder con los osciloscopios. Y bueno, podríamos borrar estos. Nosotros necesitaremos un generador, un osciloscopio básicamente que tenga los 6 pulsos. Entonces en sources buscamos, perdón, en sinks buscamos el bloque scope, ¿no? Este scope va a estar conformado por 6 señales. Damos clic en el cuarto bloque, arrastramos hacia abajo y soltamos hasta que encontrar una disposición de 6 filas, una columna. Soltamos y configuramos que la cantidad de puertos de entrada van a ser 6. Aplicamos, clic en OK, y ya tenemos un scope con 6 puertos de entrada. ¿Okay? Y estos serán los pulsos que procederán de aquí. Creamos las etiquetas from, signal routing, etiqueta from. Muy bien, y esta etiqueta la asignamos como, luego de actualizar tags, como el pulso 1, P1, creamos todas las etiquetas
esa forma. Las conectamos, las renombramos o las reasignamos. Pulso 2, la conectamos nuevamente. A ver. Borramos, conectamos, o reasignamos. P3, clicar OK, P4, P5, y P6. Ok, necesitamos también ver las corrientes de los semiconductores podríamos basarnos en este osciloscopio que tenemos aquí. Realizamos un zoom. Aquí visualizaremos, por ejemplo, podríamos tener los voltajes de línea neutro en el primer scope. Cambiamos este bloque, este MUX. Podremos ampliar un poco más. Creamos una etiqueta from. Y aquí, en este caso, asignamos los voltajes de línea neutro, ¿no? VAN, BBN, y BCN. Aunque quizás sería mucho más conveniente no tener los voltajes de línea neutro, sino más bien los voltajes de línea a línea. Entonces sabremos de que si el voltaje VAB está activo, podríamos decir de que el semiconductor de arriba, el tiristor 1, el IGBT1 está activo, y también debe estar activo el tiristor 6 en la parte inferior. Entonces quizás nos da una mejor referencia. Entonces hacemos ese cambio, en vez de emplear los voltajes de línea neutro como referencia, empleamos los voltajes de línea a línea, sería VAB, BBC y BCA. Y bueno, abajo tendríamos las corrientes. En este caso sería la corriente de Q1 y la corriente del diodo 1. Tendríamos también la corriente de, veamos en el ramal, si nos alejamos, tendríamos
habiendo asignado las corrientes de Q1 y diodo 1, nos haría falta IQ4 y D4. ¿Okay? Entonces, para ello tenemos estas etiquetas y de Q4, perdón, y de Q4 y la corriente del diodo D4. ¿Okay? Creamos canales adicionales en este scope, 4 canales más, eso quiere decir que necesitaremos 7. Y en el layout desplazamos, tendremos 5 filas, 6 filas, 7 filas, con lo cual tendríamos 7 puertos. Aplicar OK. Y ahora hacemos un poco más grande este osciloscopio. Podríamos prescindir de ese de ahí. Un poco más grande. Ok. Hacemos copias. Las conectamos. IQ1, Q4, Q3, Q6. Diodo 3. Q3. A ver, perdón. Aquí desconectamos esto. Estos los reconectamos aquí. Borramos esto. Y aquí tendríamos las corrientes de el tiristor inferior, que sería IQ6, y del diodo 6, D6. En la parte, en el penúltimo puerto, la información referente al 5, a los semiconductores número 5, y en el último puerto, información sobre los semiconductores de numeración 2. Entonces aquí tendríamos IQ5, corriente del diodo 5, Q2, diodo 2. Muy bien.
habiendo hecho eso, tendríamos ese osciloscopio donde veríamos todas las corrientes internas del puente. Eh, Podríamos ver otro osciloscopio donde veamos otras señales que ya les voy a indicar. En Sinks tendremos el scope y aquí visualizaríamos, por ejemplo, estos voltajes. Pero ya no involucrados en un solo vector con el MUX, sino que ahora las vamos a tener separadas, ¿no? Entonces necesitaremos 3 puertos. Aplicar OK. Los voltajes de línea neutro, línea, perdón. Los voltajes de línea neutro, ahora sí. BBN, BSN, y agreguemos también las corrientes de línea. La corriente A, la corriente B, y la corriente C. Podríamos agregar un puerto más para visualizar la corriente de la fuente. Aquí tendríamos IS, donde IS es la corriente de la batería. Corriente de la fuente, IS. ¿Ok? Podríamos incluso ver en un solo osciloscopio todas las señales anteriores. Voy a ubicarlo mejor. Voy a ubicarlos de otra forma.
tal forma que estén agrupados voltajes de línea a línea. Aquí tendríamos voltajes de línea neutro, finalmente las corrientes de línea. Y el osciloscopio referente a los pulsos podríamos mantenerlos en esa posición hasta, en caso de que los mantendremos ahí. Ok, viene lo más interesante, ¿no? La implementación de la secuencia de generación de pulsos. Hasta el momento hemos implementado el inversor, hemos implementado la visualización de señales, hemos dejado la implementación de los bloques que generarán los pulsos, pero no los hemos configurado. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, y a mi criterio es lo más interesante, al menos en esta etapa, en un circuito convertidor de potencia, una de las partes más interesantes. Entonces lo que debemos implementar es esa secuencia. Entonces observemos que el pulso 1, bueno, antes que todo, un periodo está definido desde t igual a 0 hasta 360 grados, ¿no? En este caso tenemos una frecuencia de 60 Hz, el periodo es de 16,67 milisegundos, es decir, aquí inicia un nuevo periodo. Ok, observen un periodo del pulso 1 y un siguiente periodo del pulso 1. Entonces necesitamos generar este pulso, el cual durará medio ciclo, ¿no? Es decir, la duración del duty o el duty cycle tiene un porcentaje del 50% del total, que es el periodo, ¿no? La duración de este pulso es el 50% del periodo, como ustedes pueden observar. No tiene retardo, ¿no? Y la amplitud es 1, es decir, empieza en t igual a 0 y no existe retardo, como si observan en el siguiente pulso, en los siguientes pulsos, ¿no? Pulsos 2, 3 y 4 tienen un retardo. Ya hablaremos con respecto al 5 y 6. También tiene un retardo, pero bueno, lo analizaremos luego. Entonces, el pulso 1 no tiene retardo y la duración del cycle es 50% del periodo. Muy bien. Entonces vamos a generar el pulso P1 con este generador de pulsos,
La amplitud 1 mantendremos esa amplitud, el periodo será un periodo T, lo implementaremos en un script, y el 50 y el duty cycle o el pulse width será de 50% del periodo, no tiene retardo, ¿no? Entonces damos clic en aplicar, OK, nos dirigimos hacia MATLAB y procedemos a crear un nuevo script, y este script almacenará el valor de frecuencia, y el periodo sería en este caso el inverso de la frecuencia. Entonces podemos ejecutar estas líneas de código. Ya está el valor en el workspace, los valores están en el workspace, y ya no debería al menos arrojarnos errores para los siguientes pulsos, ¿no? Yo puedo, bueno, podemos dejarlo ahí, pero para este siguiente pulso el periodo T ya está definido, y si nosotros damos clic en aplicar, observemos de que ya no hay error. Simplemente es para la primera corrida que aparece el error. Entonces lo dejamos ahí. Cuando simulemos el circuito, ese error se irá. Entonces en este caso veamos cómo configuramos el pulso P2. Entonces también tiene una duración de si nosotros consideramos que el periodo empieza en 60 grados, ¿no? Perdón, que el pulso empieza en 60 grados, ¿no? Es decir, en un sexto del periodo, la duración también es de 60 Hz, es igual que la del pulso 1, la duración de su periodo. Observen que este periodo inicia 60 grados después, vuelve a iniciar el segundo ciclo, es decir, aquí inicia el segundo ciclo del pulso P2, en este caso lo han nombrado IG2, serían las corrientes de compuerta, ¿no?, que tienen la misma forma que el pulso de voltaje P2. ¿Okay? Entonces, en el segundo ciclo de este pulso P2, es decir, a partir de aquí en adelante, empezaría 60 grados después del pulso 1. Entonces, lo que importa en este caso es de que el periodo es 360 grados también. Es decir, el periodo de todos los pulsos va a ser igual, como ustedes observan, hay simetría en la duración de cada periodo, pero existe un desfase con respecto a t igual a 0. Entonces, eso se lo denomina el phase delay. Entonces, para el pulso P2, el phase delay es de 60 grados, ¿no? Que observen, 60 grados. Entonces, para ello nosotros configuramos el pulso P2 de tal forma de que tenga el mismo periodo T, pero la duración del ancho de pulso también es 50%, es decir, la mitad del periodo, pero el phase delay es ahora 60 grados. ¿Cómo representamos 60 grados? Como un sexto del periodo. Un sexto del periodo T. ¿Ok? Entonces, recuerden que si el periodo en grados lo representamos como 360, un sexto serían 60 grados. 60 grados. Que es donde inicia el pulso 2. Ok. Entonces, bajo esta lógica podemos configurarse de forma sencilla el pulso 3 y el pulso 4. Entonces, una página anterior, pulso 3. Nos dirigimos al pulso 3, el periodo igual a t, el ancho de pulso también igual a 50, pero ahora el phase delay es de 120 grados, es decir, un tercio del periodo, o de forma más sencilla, 2 sextos, ¿no? Es el doble que el phase delay anterior.
2 sextos, o podremos representarlo así: 2 por 2 por 1/6 del periodo por t. Entonces es 2 veces el phase delay anterior. ¿Ok? Este es el phase delay para el segundo pulso, y para el tercer pulso es 2 veces ese delay anterior, 1/6 del periodo. Muy bien, y entonces el pulso 4 sería también de periodo t, su periodo es t, su duty cycle es 50% del periodo, y el phase delay es ahora 3 veces el phase delay inicial. Ok, muy bien. Ahora el cuarto pulso se genera a través de la suma de 2 pulsos. Vamos a generar un pulso aquí, ok, y desplazaremos este ciclo, este pulso de acá, o el pulso 6 inicia aquí, el pulso 5, perdón, inicia en este punto, termina en este punto. Por lo tanto tiene un phase delay de 4 veces 1/6 del periodo. Eso quiere decir 240 grados o 2/3. Muy bien, entonces configuremos la primera parte. El pulso 5 tiene un periodo t, un pulse width de 50 también, tiene un phase delay de 4 veces el delay inicial, o 2/3 por t. Muy bien, y ahora necesitamos generar un pulso adicional que será el resultado de la suma, el cual se sumará al pulso que ya hemos configurado. Entonces en Math Operation buscamos el bloque Add, podemos desconectar este cable, conectamos de esta forma y emplearemos un nuevo pulso en Sources. Tendríamos el bloque generador de pulsos, lo ubicamos de esa forma, lo conectamos a una entrada del sumador, y el pulso 5 recibirá la suma del sumador, el resultado del sumador. De esa forma, ¿no? ¿Cómo lo configuramos? Bueno, ahora este pulso inicia en t igual 0, es decir, no tiene phase delay. Va a iniciarse nuevamente luego de 360 grados. Eso quiere decir que el periodo va a ser desde t igual a 0 hasta 360 grados, pero su duty, es decir, su duración, va a ser solamente de 60 grados. ¿Ok? Entonces, en porcentaje del periodo sería un factor igual a el 100% dividido para 6. ¿Ok? 100 dividido para 6 me da el valor en porcentaje del periodo. Entonces nos dirigimos a la configuración de este pulso. Tiene un periodo también de igual a t, tiene un phase delay de 0, pero el pulse width es la sexta parte del total, ¿no? 100 dividido para 6. 100 sería el 100%, lo divido para 6,
es la sexta parte. ¿Okay? Podemos hacer uso. Veamos qué tenemos hasta este momento. Nosotros podemos dar clic en simular. Empieza la simulación. Inicializando, ejecutando y listo. Ok, veamos qué tenemos hasta este momento. Y entonces podemos observar los primeros pulsos. Entonces con el cursor podemos observar, analicemos el primer pulso, el pulso 1. Este sería un periodo, lo he delimitado con los cursores 1 y 2. Observe que aquí el periodo es delta t igual a 16,679 y 1 sobre delta t es 59.954 hercios. Eso quiere decir que este intervalo de tiempo sí corresponde a una señal o este periodo, su inverso sí corresponde a 60 hercios. Es decir, lo que habíamos indicado, ¿no? Si en el periodo de este pulso 1 lo habíamos configurado como igual a t, donde t era igual a el inverso de la frecuencia, donde la frecuencia es 60. ¿Ok? Entonces el pulso 1 está generado correctamente, no tiene delay. Sigamos analizando el pulso 2. Observemos este pulso 2, ¿no? Segundo oscilograma, y verifiquemos que este delay corresponda a 60 grados, ¿no? Entonces el delta t es 2,774 milisegundos. Podemos ir a MATLAB y podremos crear una variable que indique delay experimental, en el cual va a ser igual al cálculo o a la conversión a grados de ese delay en milisegundos. A la menos 3 el delay es 2,774 milisegundos. Este sería un valor ya en segundos. Esto de aquí se multiplica por, se divide para 1 sobre 60, lo cual representa el periodo en segundos. 60 hercios es la frecuencia, 1 sobre 60 el periodo, y debo multiplicar por 360, que es grados, ¿no? Entonces estos segundos, sus unidades se simplifican con las unidades de 1 sobre 60 hercios y por lo tanto quedan las unidades de grados, ¿no? Entonces esta es la regla de 3 para convertir segundos a grados cuando la frecuencia es de 60 hercios. Entonces esta línea de código la evaluamos, vamos a MATLAB y observamos que el desfase, el delay experimental en grados sí es cercano a 60 grados, y bueno, como ya he indicado en videos anteriores, la precisión no es exacta debido a que depende de donde yo ubique los cursores. Es muy cercano, ya que tengo una ubicación del cursor 2 lo más cercana, lo más exacta, pero si yo hiciera zoom podría ver de que aquí hay un retardo, o sea, no está ubicado exactamente. O sea, aquí observen de que no está el cursor 2 en el flanco positivo del pulso 2. Pero bueno, lo que nos interesa es la cercanía, ¿no?, del valor, que es bastante cercano a 60 grados. Muy bien. Obsérvense de que entonces el pulso 3 ahora, su delay es 120 grados. Podemos hacer la verificación. Tendría 5,56.
podría ir al script 5.56 0 milisegundos. Evaluamos esta selección, vemos en MATLAB el valor 120 grados. Muy bien, con lo cual hemos configurado el pulso 3 tal como se nos solicitaba. Observemos ahora el pulso 4. El pulso 4, su delay debe ser de 180 grados, es decir, 3 veces el delay inicial, y este delta t es de 8,321 milisegundos. Vamos al script, lo ingresamos aquí, pero ahora en segundos. Evaluamos la selección, vamos a MATLAB y MATLAB nos arroja que un valor cercano a 180. Muy bien, con lo cual hasta el momento estamos bien. Ahora observen de que el pulso 4, el pulso 5 también se está generando correctamente. Sin embargo, aquí al resultado de la suma hay una señal, debido a que es la suma de dos señales, ¿no? El pulso 5 es la suma de dos pulsos de amplitud 1. Esos dos pulsos coinciden en un momento, es decir, en este momento de aquí coinciden ambos pulsos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para aplanar este aumento, ¿no? A 2? Este aumento a 2. Para que sea de 1. Podemos hacer uso de un bloque que en MATLAB lo encontramos dentro de Simulink en discontinuidades. Sería el bloque saturación, ¿no? Entonces, con este bloque nosotros limitamos una salida. Y entonces indicaremos que el límite superior va a ser 1 y el límite inferior va a ser 0. Aplicar OK, simulamos nuevamente. Y observamos de que ya no aparece ese aumento en esta etapa cuando coinciden los dos pulsos. Eso era lo que queríamos lograr. Y finalmente nos haría falta generar el pulso 6. El pulso 5 también está generado correctamente. Obsérvense que el delay es este que está delimitado por los cursores 1 y 2, desde aquí hasta acá. Recuerden que el pulso 6 es la suma de dos señales, y nos interesa por ahora, podemos rescalar esto, y nos interesa ver el delay de este primer pulso que hemos configurado, que es 4 veces 60 grados. Esto representa 60 grados, pero en segundos, este factor. Y eso es 4 veces 60 grados, es 240 grados. Entonces, veamos si este delay, delimitado por los cursores 1 y 2 en el oscilograma 4, oscilograma 1, 2, 3, perdón, oscilograma 5, pulso 5, corresponde a 240 grados. Entonces el delay es de 11,132 milisegundos. Entonces este valor lo ingresamos, lo evaluamos, vamos a MATLAB y observamos que sí es 240 grados aproximadamente, ¿no? No es preciso por la ubicación de los cursores, ¿no? Muy bien, pulso 6. Entonces el pulso 6, si nosotros observamos la gráfica, debe estar desfasado
5/6 del periodo. Eso quiere decir que es 300 grados. 1/6 del periodo sería este delay, y eso corresponde a 60 grados, y 5/6 sería 300 grados. Entonces, para ello, podríamos borrar esto, podríamos copiar esta estructura, pegarla, podríamos prescindir momentáneamente de ese bloque de suma, y aquí sería el pulso P6. Este pulso debe estar configurado de la siguiente forma: periodo igual a T, ancho de pulso igual a 50, muy bien, pero el phase delay es de 5. Con respecto a este pulso adicional, también tiene un periodo T, un phase delay de 0. Observen de que este pulso solo va a durar desde T igual a 0, se apagará en 120 grados y se volverá a activar aquí. Durará desde aquí hasta acá. Entonces el periodo es 360 grados. Aquí empieza a activarse nuevamente, pero bueno, aquí ya estamos observando el resultado de la suma de los dos pulsos. Entonces no se ve un flanco positivo aquí, ¿no? Pero ya lo veremos cuando nosotros lo simulemos. Entonces tendríamos que el pulso debe durar 120 grados, es decir, 1/3 del periodo. Entonces el phase delay es el phase delay es 0, el pulse width es 120 grados, y 120 grados es el 100% del periodo dividido para 3. Clicar OK. Entonces al momento de simular, observamos el pulso P6, ok, tiene el delay adecuado, ¿no? 60 grados después del anterior, 60 grados este intervalo, 2,761 es cercano a 60 grados, 2,761 milisegundos es muy aproximado a 60 grados en una señal de 60 hercios. ¿Okay? Y entonces, nuevamente, para evitar o achatar esta señal que se eleva hacia 2, empleamos el saturador. Similar a este, o igual a este en configuración. Guardamos, simulamos. Y observamos los pulsos, ok, actualizamos los ejes o rescalamos y hemos logrado lo que queríamos, ¿no? La generación de pulsos. Muy bien, entonces ahora veamos las señales que se han generado. Entonces podríamos ver primero los voltajes de línea, los voltajes de línea a línea, ok, son los que observan ahí. Entonces el voltaje de línea a línea puede ser positivo, 48 voltios. Habilitamos los cursores. Cursor 1, en este instante el voltaje AN, podríamos incluso aquí nombrarlos, estos cables.
Muy bien. Podríamos aquí también, pero bueno, por el momento esas señales. Simulamos, visualizamos los voltajes de línea a línea. ¿Ok? Y entonces tendríamos que el voltaje VAB y el voltaje BC y el BBC y el voltaje CA, es decir, los tres voltajes de línea a línea, tienen como valor máximo 48 voltios, 45,95 por 10 a la 1, es decir, 4,6 por 10 a la 1, eso quiere decir 46 voltios, pero recuerden que existen las caídas de tensión en los semiconductores, en uno de los semiconductores superiores y en uno de los semiconductores inferiores, ¿no? Si está activo el voltaje VAB, y por lo tanto el voltaje DC se le resta dos veces el voltaje de la caída o el voltaje de forward, ¿no? 1 voltio cuando está activo, 1 voltio en el voltaje colector emisor cuando está activo, también Q6, y así para cada uno de los IGBTs. El voltaje colector emisor cuando está en saturación es de 1 voltio. Si saturación es un cortocircuito entre colector y emisor, y entonces son 48 voltios menos 2, serían 46 voltios, que es lo que nos está marcando este valor, ¿no? 45,95, muy cercano a 46. ¿Ok? Y el valor, y luego puede alternar en 0 y puede ser menos 48, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora el voltaje de línea neutro. Tendríamos ahora esos valores, ¿no? El voltaje de línea neutro puede ser alrededor de, bueno, podemos habilitar los cursores. El máximo es de 30 voltios, son menores los voltajes de línea neutro, y aquí se tiene 30 voltios. Se tiene que también puede tomar el valor de 15 voltios, menos 15 voltios y menos 30 voltios. Y bueno, y las corrientes, la corriente de línea, en este caso la carga es resistiva, y debe tener la corriente de línea, a ver, aquí hay un error, aquí esto es IA. Simulamos nuevamente. Bueno, y como decía, si la carga es resistiva, los voltajes de línea neutro deben coincidir con las corrientes de línea, ¿ok? Porque la corriente de línea circula por cada una de las cargas, o por cada una de las fases, ¿no? La corriente de línea circula por cada una de las fases. Entonces la corriente de línea debe tener la misma forma que el voltaje de línea neutro, y es lo que observamos aquí. El voltaje, la corriente toma cuatro valores: positivo, un valor positivo menor, un valor negativo menor y un mínimo valor negativo. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Que, bueno, aquí se observa que la corriente de la batería siempre es positiva, ¿no? En este caso por ser carga resistiva. ¿Qué es lo que se puede considerar aquí, o de qué forma podremos ver si está implementado correctamente el inversor? Primero, la simetría en las formas de onda. Segundo, podríamos observar el desfase entre señales. Entonces, tomemos como consideración los voltajes de línea neutro, mejor. Voltajes de línea neutro,
Y entonces el voltaje de línea neutro VAN empieza en T igual a 0, ¿ok? El siguiente voltaje de línea neutro, que es VBN, empieza en este punto, y ese desfase debe ser 120 grados. El desfase entre el cursor 1 y el cursor 2, aproximadamente ahí. Entonces aquí debe haber 120 grados, ¿no? Ok. Se tiene de que este valor es de 5, el delta es 5,53. 5,53, lo ingresamos aquí, 53.2, evaluamos la selección, vamos a MATLAB, un valor cercano a 120 grados, ¿okay? Y el desfase de la segunda señal con respecto a la tercera, del voltaje BBN con respecto a BCN, es decir, este desfase también debería ser cercano a 120 grados, es decir, 5.57, 7. Lo ingresamos aquí, 5.577. Evaluamos la selección. Y podríamos ver en MATLAB el resultado, 120 grados aproximadamente, ¿no? Esa es una forma de verificar el desfase entre que el desfase de 120 grados entre las señales de voltaje generado, ¿no? ¿Qué se puede hacer adicionalmente? Podríamos cambiar la frecuencia del circuito. Recuerden que la finalidad de un inversor se aplica muchas veces en motores de inducción, como en variadores de velocidad, y entonces la función principal la función principal del variador de frecuencia es poder variar la velocidad de un motor de inducción. Eso lo logra generando un voltaje AC de frecuencia, voltaje AC trifásico de frecuencia variable. Entonces nosotros podríamos, bueno, antes de hacer el cambio de frecuencia, verifiquemos cuál es la frecuencia de una señal de voltaje, de un voltaje de salida, ¿no? Entonces aquí tendríamos un periodo de la señal del voltaje VAB, he cogido una de ellas, y en este caso el periodo es tiene este valor, y la frecuencia es de 60 Hz, ¿no? Entonces estamos generando correctamente la frecuencia de 60 Hz, que es la que he especificado en el script. Entonces mi inversor tiene una frecuencia fundamental de 50 Hz. Puedo ahora evaluar esta selección cambiando la frecuencia, simulo nuevamente y puedo ahora visualizar en una de las señales. Podremos emplear esta misma señal, y el periodo ahora sería ¿no? Desde T igual a 0 hasta este punto para la señal de voltaje VAB. Empieza aquí y vuelve a empezar acá. Aquí termina y aquí vuelve a empezar. Ese es un periodo. Entonces el periodo es de cercano a 20 milisegundos, y la frecuencia es cercana a 50 Hz. Entonces se está generando la frecuencia correcta. Podría incluso cambiar nuevamente la frecuencia, por ejemplo 15 Hz. Simulo, evalúo esta selección, simulo nuevamente el circuito,
veamos esta señal. Vamos a simular. Y observamos que la frecuencia es de 15 hercios, ¿no? Entonces hemos generado voltaje alterno con frecuencia variable. Para este tipo de inversor no es posible variar la amplitud, ¿no? O el voltaje RMS, no podemos tener control sobre el voltaje RMS. Solo podemos variar la frecuencia. En otros inversores se observará con otro, perdón, en inversores trifásicos también, pero con otro tipo de modulación más avanzada como SDPWM y SPWM, se observará de que se tiene un control también en la amplitud del voltaje generado, ¿no? Entonces es básicamente esto: la generación de pulsos, la implementación de los pulsos como tales. Veamos por ejemplo una señal para una carga RL, 10 ohmios, corriente inicial 0, aplicar RL, resistencia 10, 1 milihenrio, ok, resistencia RL, corriente 10, resistencia 10, aplicar, ok, simulamos. Bueno, aparece uno de estos errores, dado de que indica de que cuando MATLAB hace los cálculos tiene que tomar como variable independiente el estado independiente de una cierta variable como 0, ¿no? O sea, no puede elegir 0 para el estado inicial de la corriente del inductor, o en otras palabras, la corriente inicial del inductor no puede ser 0, de este inductor no puede ser 0. Bueno, pero podemos observar los resultados de la simulación. Porque esos son los voltajes, corrientes. Entonces se observa que ahora la corriente de la fuente ya no es DC totalmente, ¿no? Aquí se observan ciertos transitorios, podríamos decirlo así, que de hecho no son transitorios, sino es debido a la circulación de la corriente a través de los diodos, ¿no? Diodos de paso libre, ¿no? Podríamos hacer un poco más inductivo el circuito, por ejemplo 10 milihenrios, podría ser 1 ohmio, aplicar OK, simular. Podríamos visualizar nuevamente aparece otra vez este error, podemos prescindir, es un warning, ver las corrientes y observar de que las corrientes, a medida que en este caso aumentó la inductancia, tiende a ser más sinusoidal, ¿okay? Pero bueno, eso estamos viendo que la corriente es más sinusoidal en función de la carga, ¿no? Lo que se buscaría es de que la corriente sea sinusoidal. Bueno, la carga tiene un fuerte influjo, pero ya se verá luego que con otras técnicas de modulación el voltaje de alimentación, por ejemplo, podríamos ver los voltajes. Aquí los voltajes se ven prácticamente cuadrados. El voltaje VAN también se ve cuadrado, no hay
no es tan sinusoidal, y entonces eso se corrige con técnicas de modulación más avanzadas como SPWM y SBPWM, ¿no? Donde también es posible controlar eh, la eh, controlar la amplitud. Y bueno, y finalmente podríamos agregar un rótulo en el cual asignemos el nombre de este tipo de inversor trifásico damos el nombre que está aquí, inversor trifásico con fuente de voltaje voltage source inverter tipo puente de dos niveles, ya que tengo un nivel superior donde están los tres, donde hay tres IGBTs, y un nivel inferior donde hay otros tres IGBTs. Existen inversores multinivel donde hay, podríamos decir así, más pisos, ¿no? Es decir, dupliquemos esta cantidad de tres inversores en la parte superior, y lo mismo para la parte inferior, sería un inversor de dos niveles. Entonces en este caso es un inversor tipo puente perdón, el anterior, a ver, en este caso es de dos niveles, pero bueno, en general, aumentando la cantidad de inversores o de IGBTs en serie, yo podría tener más niveles. Esas configuraciones se revisarán posteriormente. Inversor tipo puente de dos niveles con modulación de onda cuadrada. Pero de 180 grados. Three-phase inverter o voltage source inverter. O podríamos prescindir de esto, three-phase two-level bridge inverter DSI with square wave modulation 180 degrees. Muy bien, y finalmente podemos agregar una imagen logo. Entonces aprovecho para invitarlos a que se suscriban y den like al canal.
¿ok? Y con esto terminaríamos la implementación de nuestro inversor inversor trifásico con fuente de voltaje tipo puente de 2 niveles con modulación de onda cuadrada de 180 grados. Muchas gracias, no olviden nuevamente denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Y aprovecho para desearles un feliz año nuevo 2021. Muchas gracias, hasta la próxima.